Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón a mí me liberó. Estaba en mi interior, y un día me vi, Señor, mas tu perdón a mí me liberó. Me abrió y a la muerte venció. Yo soy tu sangre me rescató. Tu voz me abrió y a la muerte venció. Yo soy tu sangre me rescató. Y estoy en tu amor, es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Yo soy tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Yo soy tu sangre me rescató. Pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló. Ya la muerte venció. Yo soy tu sangre me rescató. Voz me habló y a la muerte venció.
naciones se gozarán, una voz cantará. La gloria y la honra y el poder serán por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar.
quiero exaltar las maravillas. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesaré a adorar. Canta, Señor, toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de consuelo, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesaré a incomparables promesas me das, Señor.
Dios bendiga, hermano. Qué alegría me da de veros esta mañana. Estamos aquí en la casa del Señor para adorarle y bendecirle a Él, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer en Mateo 11, 25, que dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera su carga. Como el Señor nos llama a descansar en Él, ¿no? A reposar en Él. A veces estamos agobiados, estamos estresados, cansados, y no sabemos que esa paz la tiene el Señor para nosotros. Porque la paz que Dios da no es como la que da el mundo. Dios te da una paz que de verdad descansa. Descansa tu espíritu, descansa tu corazón, descansa tu carne, descansa todo. Porque esa paz lo envuelve todo, lo tiene todo. Entonces, que vengamos al Señor cuando estemos cansados y trabajados. Y sabéis que Dios es un Dios que ama a los humildes. Porque, ¿qué dice? Lo revelaste a los niños y lo escondiste de los sabios y de los entendidos. Las cosas de Dios, ¿cómo se revelan? Cuando nuestro corazón es como el de un niño. Cuando somos altaneros, cuando somos orgullosos, cuando somos personas que hablamos cosas que no debemos, cuando somos personas que ofendemos a Dios, Dios no puede estar en nuestro corazón. Dios se revela a los que son como niños, porque son humildes y mansos, como Él es. Entonces, tengamos esto en cuenta. Bueno, ahora vamos a dar los diezmos y las ofrendas. Vamos a devolverle al Señor lo que Él nos ha dado, porque todo es suyo, el mundo le pertenece, es el amo de la riqueza, ¿no? Pero el Señor, cuando nosotros le damos a Él un poquito, Él nos da mucho. Entonces, sepamos que el Señor no es deudor de nadie y que todo lo que hacemos para Él tiene su recompensa. Bueno, que Dios bendiga. Vamos a traer el mensaje que Dios ha puesto hoy para nosotros, ¿verdad? Es un privilegio estar aquí hoy, el día del Señor, el día en que Jesús resucitó de entre los muertos y esa resurrección nos resucitó. Nosotros también
Estábamos muertos en delitos, en pecados, estamos condenados, espiritualmente estábamos muertos. Pero Cristo con su resurrección nos dio vida. Y eso es lo que celebramos cada domingo, el día en que el Señor ascendió a los cielos, presentó su sacrificio, su sangre ante la divinidad del Padre y fue aceptada por Dios el Padre. Y a partir de ahí nace la Iglesia de Cristo. Nacemos nosotros, los siervos, los seguidores del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Por eso, repito, es un gran privilegio, un gozo estar hoy aquí, los hermanos juntos, en armonía. Es un gozo disfrutar de la familia de Dios. Si tú no disfrutas con tu familia, ¿con quién vas a disfrutar? El mundo nos ofrece, todo lo que nos ofrece es porquería, o sea, nada útil y todo efímero y pasajero. En cambio, lo que nos ofrece Dios es eterno. Su amor, su misericordia, su bondad, su provisión, su sanidad. Todo nos viene de Dios, pero esto nos compromete, ¿verdad? Nos compromete a ser verdaderos hijos de Dios, porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que obedece la palabra de Dios, que está al servicio de la Iglesia, porque la Iglesia somos el cuerpo de Cristo. Espiritualmente hablando, somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Cristo actúa a través de su Iglesia, a través de nosotros. La gente se va a convertir por nuestra predicación y por nuestro testimonio. Y a veces lo que hacemos es crítica. Y creemos que criticando a la gente o criticando a los hermanos estamos haciendo algo bien. Y lo que hacemos es traernos maldición a nosotros mismos. Porque la crítica destruye. Y sobre todo la crítica a la familia de Dios, la Iglesia, por la cual Cristo pagó un gran precio. Recordemos que salió del costado de Cristo. La Iglesia nace en el costado de Cristo, en lo más profundo de Cristo. Y entonces el que desprecia, critica a la Iglesia, está despreciando y criticando a Cristo, porque somos su cuerpo. Así que ojo con la crítica y la murmuración en general, pero sobre todo contra la Iglesia, que es el cuerpo, repito, de Cristo. Bien, dicho esto, vamos a seguir analizando los efectos y las consecuencias de una vida plena. Sabéis que este tema lo llevamos ya varias semanas. Jesús nos ofrece y nos invita a vivir una vida plena, abundante, no una vida mediocre, una vida de calidad, una vida de relación íntima con Dios. Pero para esto nuestra vida, nuestro testimonio debe honrar, debe glorificar y debe agradar a Dios en todo lo que hagamos. Y para ello necesitamos al Espíritu Santo. En la escuela bíblica estamos tratando, la semana esta hemos terminado con la persona y la obra del Espíritu Santo, lo importante que entendamos que estamos en la dispensación del Espíritu Santo y que necesitamos el Espíritu Santo y la unción, el poder del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo en nuestro ser, ese derramamiento, ese bautismo en el Espíritu que necesita todo creyente para poder afrontar la vida propia y también la vida como iglesia, como testimonio a la gente que nos rodea. Decíamos que había pasos a seguir para conseguir esa vida plena. Y primero es confiar plenamente en la palabra de Dios y en su obra. Segundo, debemos rendirnos. Cuando levantamos las manos estamos diciendo que nos rendimos ante Dios. Debemos rendirnos sin condición alguna a la soberanía, a la máxima autoridad de Dios. Y también debemos apropiarnos de los beneficios divinos de ser hijos de Dios. Tenemos unos privilegios divinos al pertenecer a la familia de Dios. Y esos privilegios nos corresponden si somos verdaderos hijos de Dios. Estudiamos sobre la ira de Dios para este tiempo presente que sufren todos aquellos que viven en maldad, que hacen maldades, que viven en pecado. También presente y futura, la ira futura de Dios en el juicio eterno. El pecado es una esclavitud que nos condena al juicio de Dios. Tenemos dos caminos a seguir. El primero es el camino del juicio. El juicio que será con fuego,
consumidor. Decía Pablo que la segunda venida de Cristo no va a venir como la primera, va a venir como juez, como autoridad, para juzgar a los malvados, a los que no se han arrepentido, a los que, a pesar de escuchar la palabra de Dios, a pesar de saber cómo hay que actuar, siguen en sus pecados. Dios ha preparado un tiempo, también decíamos específico, Pablo lo llama el tiempo aceptable, y decíamos y estudiamos que el día de salvación, el día aceptable es hoy y es ahora, porque mañana quizás sea tarde. Debemos saber que cuando clamamos a Dios de forma sincera y verdadera, Dios nos oye y nos socorre y nos concede aquello que necesitamos. En Gálatas capítulo 3, verso 13, dice Pablo que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque según la ley era maldito todo aquel que moría en una cruz, en un madero. En este versículo encontramos tres grandes verdades: la condición del ser humano antes de arrepentirse, que es bajo maldición por culpa del pecado. Luego tenemos la obra de Cristo, la redención, el pago mediante una sustitución. Él murió en nuestro lugar. Y luego el resultado para nosotros de esa redención, que es libertad y bendición y justificación, porque fuimos justificados por Cristo. Cristo nos declaró inocentes y por eso el juicio, nuestro juicio, ya fue emitido en la cruz. La sentencia que teníamos que pagar nosotros la pagó Cristo en nuestro lugar. O sea que Cristo asumió las consecuencias de nuestro pecado y por eso nosotros estamos libres de la ira venidera y del juicio eterno. Y yo pregunto, y hacíamos la siguiente pregunta: ¿somos conscientes de lo que Cristo realmente hizo por nosotros? ¿Amamos la santidad y la vivimos? La siguiente pregunta, que es como vamos a comenzar hoy: ¿estamos descansando en su obra o intentando agradar a Dios según nuestros méritos o por nuestros méritos, por nuestras, digamos, buenas obras? Recuerda que la salvación no es por obras, es por fe en aquel que hizo la obra redentora, que es Cristo solamente. Solamente somos salvos por la fe en Cristo. Así lo expresa Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 10. Dice así: porque por gracia es regalo, don de Dios, sois salvos por medio de la fe. Y esto no es cosa vuestra, no es de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. Y el verso 9, el verso clave: no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos salva por su gracia cuando creemos. Y no tenemos ningún mérito en eso. No es mérito nuestro, es un regalo que nos hace Dios como consecuencia de nuestra fe. La salvación, digamos que no es un premio por las cosas buenas que hacemos o que hagamos en un futuro. Así que ninguno de nosotros puede vanagloriarse de ser salvo. Porque, repito, es algo que nos concede Dios por gracia y debido a nuestra fe. Sin fe no tenemos el regalo. Somos la obra maestra de Dios. Somos la niña de sus ojos. Somos la obra suprema de su creación. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Además, cuando estábamos muertos, con el propósito que hagamos las cosas buenas que ya Él preparó tiempo atrás. Las buenas obras hay que hacerlas, están ahí para que las hagamos. Pero no te vas a salvar haciendo buenas obras, como hay religiones que lo afirman. Las obras son consecuencia de la salvación. Tú, en agradecimiento a Dios que te regala la salvación, tus obras son buenas. Si tus obras siguen siendo malas es porque realmente no has experimentado la salvación. No eres salvo, no has nacido de nuevo.
si tus obras son malas? El mensaje central y digamos, la esencia del Evangelio es que Cristo nos redimió, compró nuestra nueva identidad. Antes éramos de otro padre. Ya se lo decía Jesús a los fariseos y a los escribas: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque queréis hacer las cosas que hace el diablo. Antes le pertenecíamos nosotros también al diablo, éramos hijos del diablo. Pero gracias a Cristo cambió nuestra identidad, cambió nuestro dueño y ahora le pertenecemos a Cristo. Amén. Por eso, esa es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza y también nuestra paz. Esa paz interior de sentirnos perdonados por Él. Esa paz que perdura aún en medio de los problemas y las circunstancias difíciles. Entonces yo pregunto, si Él fue hecho maldición por nosotros, ¿no le daremos en agradecimiento nuestra vida entera a aquel que lo dio todo por nosotros? La pregunta que deberíamos hacernos todo creyente. ¿Se merece Cristo que le entreguemos toda nuestra vida, puesto que Él la dio en excelencia y por completo por nosotros? Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10 nos habla de la esperanza de todo creyente que sigue, sirve y obedece a Dios. Dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, habla de la segunda venida, al cual Dios resucitó de los muertos. Él es nuestra esperanza, Jesús es nuestra esperanza, quien nos libra de la ira venidera. O sea, nos libra del justo juicio final que sufrirán todos aquellos que viven en maldades, que siguen haciendo mal. Y recordemos que la mayor maldad es rechazar a Cristo. La mayor maldad es no aceptar el amor de Dios que se demostró en la cruz con Cristo. Tenemos que esperar, por tanto, con ansia su segunda venida. Desde el cielo el Hijo de Dios se va a presentar aquí. Y lo va a hacer con el poder del Espíritu Santo, es ese poder que le levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero, al cumplir, repito, Él nuestra condena, puesto que mediante Él fuimos declarados inocentes. Claro está, cuando nos arrepentimos y le recibimos como Señor y Salvador personal, porque la salvación es personal, no se hereda de padres a hijos. Cada persona tiene que reconocer a Cristo como Señor y Salvador, pedir perdón, arrepentirse de sus pecados. Y entonces se recibe la salvación, se recibe a Jesús como Señor, como nuestro dueño, nuevo dueño, porque antes, repito, le pertenecíamos a otro dueño, y también el Salvador personal. No debemos olvidar que la gloria, la honra y la paz son para todo aquel que hace lo bueno, y así es librado de la ira santa, justa y siempre justificada de Dios. Pero no debemos olvidar que tenemos poder para decidir lo bueno, hacer lo bueno o no hacerlo. Nosotros decidimos, puesto que tenemos lo que se llama libre albedrío. Yo me gustaría tocar este tema de una forma, digamos, firme, con la convicción y la seguridad que nos da la palabra de Dios y con la revelación, claro está, del Espíritu Santo. Por eso tenéis que centraros, estar atentos, no distraeros, centraros en la administración del Espíritu Santo para que podamos entender. Aunque la frase libre albedrío no aparece en la Biblia, muchos diréis, es que eso no está en la Biblia. Tampoco está la palabra Trinidad. Y nosotros creemos firmemente en un Dios trino, ¿verdad? 3 personas, pero un solo Dios. El libre albedrío es la libertad que tenemos de decidir por nuestra propia voluntad, y eso es algo que Dios nos ha concedido. Ahora bien, escuchar bien, la voluntad de Dios es que decidamos hacer lo que Él nos dice, lo bueno,
No nos capacita para hacer lo malo, nos da capacitación para hacer lo bueno. Pero nos deja libre libertad para no hacerlo. ¿Estáis entendiendo? Es esa capacidad que Dios nos dio para escoger entre el bien y el mal, entre la obediencia a Dios y la rebelión contra Dios. Que la rebelión contra Dios es toda desobediencia. En Génesis, desde el principio en el huerto del Edén, Dios colocó al ser humano frente a una elección, ante una decisión que debía tomar. Lo vemos en Génesis 2, versos 16 y 17. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Ahí está, digamos, el libre albedrío o la libre voluntad, como queramos llamarlo. Dios no creó robots. Él no nos hizo robots. Nos da la capacidad de obedecer o desobedecer, con las consecuencias que trae una cosa y la otra. Adán y Eva tomaron una mala decisión, eligieron mal y sufrieron las consecuencias, y nosotros con ellas, ¿verdad? Porque todos nacemos con el instinto a la rebeldía. Todos nacemos con la iniquidad en nuestro corazón, heredada precisamente del Edén, de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Nacemos todos con la tendencia a la desobediencia. Y eso lo podemos ver en un niño pequeño de 1 año, que tú le digas: niño, no toques eso. Y basta con que mires hacia otro lado cuando el niño va y lo toca. ¿Por qué el niño que no tiene conocimiento hace eso? Porque nuestra naturaleza, nacemos con la tendencia a la desobediencia. ¿Estáis comprendiendo? El libre albedrío o la libre libertad no significa que Dios haya fallado. Es que el hombre toma malas decisiones, decide mal. La libre voluntad es prueba del amor de Dios. El amor verdadero no se impone, el amor verdadero se elige. Dios quiere que la amemos por decisión y no por obligación. En Deuteronomio capítulo 30, verso 19, Dios le dice a su pueblo, al pueblo de Israel, pero a su pueblo hoy, a su iglesia: a los cielos y a la tierra llamo, o sea, pongo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, decide, pues, nos aconseja, es su voluntad, la vida para que vivas, pero no solamente tú y tu descendencia. Tu decisión va a afectar tu descendencia, tus hijos, tus nietos, bisnietos. Se entiende que Dios no da la libertad al ser humano de elegir lo malo, sino la capacidad para elegir lo bueno. Esa es su voluntad. Dios creó a los seres humanos con inteligencia, criterio, raciocinio, conciencia y voluntad para obedecer sus mandamientos y hacer lo que es correcto. Dios nos ha capacitado para eso. Y tenemos al Espíritu Santo, que es quien nos capacita. Si elegimos hacer lo malo, Dios lo considera una rebeldía contra su voluntad. Y que, por supuesto, nos traerá consecuencias. Aquí y después. Por lo tanto, el libre albedrío se entiende como la libertad de decidir por hacer el bien o hacer el mal, sabiendo que su mandamiento, el mandamiento de Dios y su voluntad, es que elijamos hacer el bien. Yo suelo poner siempre un ejemplo práctico y sencillo. Un semáforo te prohíbe pasar, pero no te lo impide, ¿verdad? Tú puedes pasar si quieres, pero te tienes que atener a las consecuencias. No solamente la multa si te ve el guardia o el policía, sino porque te la puedes pegar contra otro, ¿verdad? Dios nos advierte contra la rebeldía, pero no nos impide ser rebeldes. Eso sí, nos muestra las consecuencias: bendición o maldición, vida eterna
o condenación eterna. Pero somos nosotros quienes decidimos, porque Dios no envía a nadie al infierno. Nos vamos nosotros voluntariamente, por nuestra tozudez y por mantenernos en el pecado que nos condena. ¿Amén? 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 Que oigo pocos amén. En 1 Corintios capítulo 10, verso 13, Pablo nos dice, porque no podemos decir que no puedo decidir hacer el bien. No puedes decir eso. Porque Pablo dice que con la tentación Dios siempre da la salida. Si tú eres tentado a pecar, Dios te va a dar la salida. Pero tienes que tomar la salida. Si tú no atraviesas la puerta, no entras. ¿Verdad? Cuando somos tentados, Dios siempre nos abre una puerta de salida. Pero somos nosotros quienes la atravesamos. ¿Estáis comprendiendo? Esto quiere decir que si decides vivir en pecado, es porque te da la gana. Porque has elegido hacerlo. No porque no pudiste evitarlo. Eso es libre albedrío o libertad de decidir. Así que no pongamos excusas. No pongamos excusas. Porque la excusa es un pretexto para no hacer lo que debemos hacer, que es abandonar el pecado en este caso. Y quiero hablar de la puerta angosta, porque Dios ha puesto delante de nosotros el camino estrecho y el camino ancho. Y Jesús dijo, entrad, como un mandamiento, por la puerta angosta, por la puerta estrecha. Pero nosotros decidimos el camino a seguir. La puerta angosta habla de un llamado urgente al arrepentimiento y a la salvación, con un enfoque profundo en la santidad de Dios y nuestra responsabilidad y obligación de vivir en santidad también. En Lucas, capítulo 13, verso 24, Jesús dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Entrar y caminar por la puerta estrecha, por la puerta angosta, requiere un esfuerzo por nuestra parte. Pero es un esfuerzo que merece la pena, porque es un esfuerzo que nos salva de la condenación eterna. Ese esfuerzo merece la pena, hermanos. El mandato del Salvador es esforzaos. Cristo no está haciendo, digamos, una sugerencia, está dando un mandato y lo hace con autoridad divina. Esforzaos. Esto no es una acción pasiva, no es una actitud, digamos, religiosa, no es liturgia, no es un sentimiento, digamos, de simpatía hacia lo espiritual. Es una lucha, es una urgencia, una determinación que brota del alma que ha sido despertada por el Espíritu Santo. La palabra griega esfuerzo tiene la misma raíz que la palabra agonizar, que significa que tenemos que estar dispuestos a dar hasta lo último de nuestro ser, de nuestra respiración. Y esto habla de una guerra, de una pelea espiritual brutal. El que quiera entrar en el reino de Dios debe estar dispuesto a dejarlo todo. El orgullo, la soberbia, las tradiciones, la autosuficiencia, el pecado, que tanto abunda. Nadie entra casual y voluntariamente por la puerta angosta. Nos cuesta entrar por esa puerta. Pero solo los que entienden la necesidad desesperada del Salvador luchan y se esfuerzan por entrar. Luchan y se esfuerzan por vivir en santidad, en la santidad que Dios nos demanda. Pero ¿por qué una puerta estrecha y una puerta angosta? ¿Por qué tiene que ser una puerta estrecha? No es porque el cielo sea pequeño, hermano, sino porque Dios es santo. Y la puerta es angosta porque el camino del Evangelio no se adapta a nuestra naturaleza humana y permisiva y pecaminosa. Por eso tiene que ser la puerta estrecha. La entrada al reino exige arrepentimiento, un cambio radical. Y esto significa muerte a nuestro yo.
exige rendición completa, fe viva, fe productiva, que dé fruto en Cristo, y sobre todo nos exige obediencia. Muchos buscan una religión tolerante, donde todo se permite. Incluso hay iglesias, congregaciones que justifican el pecado. Tremendo error, tremenda blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay congregaciones que nadie les confronta con el pecado. Todo lo basan en el amor de Dios. Pero cuando tú hablas del infierno, hablas del pecado, estás demostrando el amor de Dios, porque Dios no quiere que nadie se condene. Pasar la mano y aceptar y permitir el pecado, y justificar el pecado, tapar el pecado, eso no es amor. El camino de Cristo no es amplio. El camino de la cruz es estrecho, pero es un camino que eligió Jesús para demostrarnos que tenemos que sufrir y que tenemos que entrar por esa puerta estrecha. Es un camino de humildad, hermanos, de servicio, de reconocimiento a la obra de Dios y también de reconocer nuestra dependencia de Él, que a veces creemos que lo sabemos todo. Y la humildad es reconocer que puede ser que alguien te enseñe, aunque lleve poco tiempo en el Señor, te enseñe algo nuevo. Eso es humildad, reconocer tus debilidades y reconocer que dependemos de Dios. Es un camino doloroso para nuestra carne. Instintos pecaminosos de nuestra carne. Pero, hermanos, es el único que lleva a la vida eterna. No hay otra opción, no hay otra puerta, no hay otro camino. Las puertas siempre conducen a un lugar. Y ese lugar es la vida eterna. Y para eso tienes que entrar por la puerta estrecha. Muchos, dice la palabra, procurarán entrar y no podrán. Qué palabras más terribles, ¿verdad? Querer salvarse y no podrán. Estas palabras son, digamos, muy fuertes y terribles, tremendas. Y pueden llegar a helar la sangre si tenemos sangre en las venas, claro. No dice que pocos querrán entrar, sino que muchos lo intentarán en vano. No todos los que desean el cielo lo van a alcanzar. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque si desean, no podrán. Sencillamente porque lo procuran a su manera. Lo procuran quizá tarde, cuando la puerta ya se haya cerrado. Por una manera de seguir a Jesús superficialmente y sin un arrepentimiento verdadero. Por eso querrán salvarse y no podrán. Hay quienes se acercan a Cristo buscando alivio, quizá buscando justificación, pero no quieren dejar el pecado. Esos son los que querrán salvarse y no podrán. Hay quienes aman la idea del cielo, pero no aman al Señor del cielo. Y para demostrar el amor al Señor del cielo hay que obedecerlo. Son como las vírgenes insensatas. Tenían lámparas, pero no tenían aceite. No tenían la unción del Espíritu Santo, tan necesaria hoy en día. Esto lo vemos en Mateo capítulo 25, versículos 11 y 13. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Querían salvarse, querían entrar a la fiesta de las bodas. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y el verso 13 dice, velad, estar atentos, vigilad, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, ha de venir.
No debemos demorar la decisión de entrar por esa puerta estrecha, porque esa puerta un día se va a cerrar también. El momento llegará cuando se cierre y entonces todos los que quieran entrar ya no podrán. La buena noticia, hermanos, es que hoy la puerta sigue estando abierta. No sabemos el tiempo, yo creo que por poco tiempo, pero sigue estando abierta. En Juan capítulo 10, verso 9, Jesús dice y asegura con firmeza: yo soy la puerta. No intentes entrar por otra puerta. La religión plantea otras muchas puertas. Y luego añade: el que por mí entrare por la puerta verdadera será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Mientras estamos vivos, hay oportunidad de que el amor y la gracia de Dios nos alcance. Cristo es la puerta, no hay otra puerta a la salvación. Y todavía hoy esa puerta, aunque estrecha y difícil, está abierta. El mensaje, hermanos, es bien claro. Entra ahora, no mañana. No esperes a mañana para decidir entrar por la puerta estrecha. No cuando lo sientas, no se trata de sentimientos, sino de tomar decisiones. No cuando termines, digamos, tus planes terrenales y humanos, es ahora. Porque vendrá el día, y nadie sabe cuándo, en que la puerta se cerrará. Y muchos llamarán golpeándola, pero escucharán la voz más terrible que se pueda escuchar de Dios: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremendas palabras de Dios, ¿verdad? Y Dios es amor. ¿Por qué si Dios es amor nos habla así? Porque nos ama, precisamente, para que no nos condenemos, para que decidamos entrar por la puerta estrecha. ¿Estás luchando, te estás esforzando por entrar por esa puerta? Pregunta número 1. ¿O estás simplemente cerca de la puerta, mirando y retardando tu decisión y entretenido con lo que nos ofrece este mundo, que al final todo va a perecer? 2 preguntas que deberíamos aplicarnos. Cristo te está llamando y no lo hace con palabras suaves, sino con una voz de urgencia. Esfuérzate. Entra, ven. Hoy es el día de salvación. Este llamado no es solo para las personas incrédulas, que a veces podemos pensar: no, esto no es para mí. Es también para la iglesia que anda entretenida con las cosas efímeras que ofrece este mundo, con aquellos cristianos tibios que Dios vomitará de su boca porque andan con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Estas palabras no son solamente para las personas incrédulas, son para la iglesia contemporánea que vive en esa actitud de frialdad, de tibieza. Están cerca de la puerta porque escuchan los mensajes, escuchan la voz de Dios, están cerca de lo que Dios dice, pero sin decidirse, sin esforzarse por entrar. No seas de los muchos que lo intentarán demasiado tarde, cuando la puerta ya esté cerrada, porque cuando Dios cierra una puerta, nada ni nadie la puede abrir. Esto es una invitación, esto es la voluntad de Dios, pero nosotros somos quien decidimos. Dios ya ha hecho su parte. Debemos escoger la vida. Debemos escoger a Cristo. Él mismo dijo que Él era la vida. Debemos escoger bendición y no maldición. Ahora, en Mateo capítulo 7, verso 13, vemos la orden de Jesús de una manera, digamos, más clara, matizando las consecuencias de decidir la puerta ancha. Dice: entrad por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, no pocos, muchos son los que entran por esa puerta ancha que lleva a la condenación eterna. Entrad por la puerta estrecha, repite Jesús. El Señor aquí nos no ofrece, digamos, una sugerencia, puedes hacerlo o no, sino es una orden divina. Él dice, entrad, en imperativo, mandamiento. No basta con admirar la puerta, tú puedes pensar y reconocer que es la mejor decisión que puedas tener, pero no te decides a hacerlo. No basta con estar cerca o frente a la puerta. Tienes que decidir, esforzarte por entrar. Se requiere una acción decidida. La salvación no es para los indiferentes o indecisos, sino para los que obedecen el llamado urgente de Cristo. La puerta estrecha simboliza la entrada al reino de los cielos, al reino de Dios. Una puerta humilde, desprovista de los honores y placeres que nos ofrece el sistema mundano en que vivimos. Es estrecha porque implica arrepentimiento verdadero, fe sincera y un abandono total y radical del pecado. Y eso cuesta. La puerta estrecha no es para aquellos que deseen seguir sus propios ídolos, sea del tipo que sea, sus propios criterios o su amor al mundo. Quien quiera entrar, debe hacerlo solo, sin equipaje, dejando todo lo que no puede pasar por la estrechura de la santidad divina. La santidad divina exige que nos quitemos la mochila de las tradiciones, del pecado, del egoísmo, de la soberbia y entremos libres. La santidad que Dios exige para poder entrar en ese reino. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. El contraste es bien claro. Como hemos visto, existe otra puerta, que es quizás más atractiva a los sentidos, más fácil de transitar. Este es el camino de la mayoría. Incluso muchos cristianos también andan por esta puerta, entran por esta puerta, por este camino. Ancho, espacioso, cómodo. Aquí no se requiere negarse a uno mismo, ni sujetarse a la voluntad de Dios. Es el camino natural del corazón humano rebelde por naturaleza. Como dije antes, nacemos con la tendencia a la rebeldía, pero tenemos la tremenda advertencia de nuestro Señor y Salvador. Esta puerta, este camino conduce sin remedio a la condenación eterna. Proverbios capítulo 14, verso 12, Salomón dice: hay camino que al hombre le parece derecho, le parece bueno, pero su fin es camino de muerte. Y muchos son los que entran por ese camino y atraviesan esa puerta. Qué tremenda declaración y gran verdad, ¿verdad? No son pocos, no son algunos. Son muchos los que desprecian la puerta estrecha, despreciando la salvación que el Señor ofrece. Se precipitan, quizás sin saberlo, hacia su condenación eterna. La popularidad del camino ancho no debe engañarnos, hermanos. No todo lo que es aprobado por la mayoría de la gente es aprobado por Dios. Que a veces pensamos, como todo el mundo lo hace, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero repito, no todo lo que la mayoría cree que es conveniente o que está bien es aprobado por Dios. Esto es una decisión personal. Cada uno debe entrar por sí mismo. Nadie puede hacerlo en nuestro lugar. Nosotros decidimos entrar o no entrar. También es una urgencia espiritual. La puerta está abierta hoy.
pero ¿quién te asegura que mañana seguirá abierta? No permanecerá abierta para siempre. Por eso debemos hacer un autoexamen y ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos, ¿estoy en el camino estrecho de la vida o en el ancho camino de la perdición? ¿En cuál camino estamos? No basta con ser religioso o moralmente ético y correcto. Es necesario nacer de nuevo. En Juan capítulo 3, verso 3, Jesús le dice a Nicodemo. Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, cuando Jesús repite estas dos palabras, de cierto te digo, o en verdad te digo, está como poniendo una alerta para que prestemos atención, porque lo que va a decir tiene gran importancia. Y es lo siguiente, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no has nacido de nuevo, jamás, por muchos cultos que te eches a cuestas, por muchas veces que vengas a la iglesia, por mucha religiosidad que tengas, si no has nacido de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. No aplacemos nuestra decisión. Cristo mismo, con amor y con firmeza, nos llama hoy a entrar. Nos llama con una orden. No te conformes con caminar junto a la puerta. No te conformes con simpatizar con la puerta, ni con conocerla de oídas. Job dijo una frase preciosa en una oración que le hizo a Dios, que decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Muchos oyen de lejos, pero es necesario ver con los ojos espirituales, ver a Dios y sus maravillas, ver a Dios y su bondad, ver a Dios y su amor y su misericordia hacia nosotros, que la demuestra cada día, aunque no lo veas, aunque no lo creas. Como suelo decir, el abrir los ojos por la mañana ya es un motivo de agradecimiento eterno a Dios, porque nos permite la luz de un nuevo día. Y eso es un milagro. Cualquier cosa que nos ocurra, Dios también tiene a sus ángeles, espíritus ministradores, son espíritus al servicio de Dios, a las órdenes de Dios para socorrernos y para ayudarnos. Ellos están esperando la orden de Dios para, ve y ayuda a Ginés, ve y ayuda a Mari, ve y ayuda a cualquier nombre. Ya estoy terminando. Por eso debemos decidir entrar en la puerta estrecha. Decidir de una vez, por fe, seguir a Cristo, que es el camino verdadero. Humillarnos ante Dios. Humillarnos, como dije, es reconocer nuestras debilidades y nuestra dependencia de Dios y reconocer también que no lo sabemos todo. Debemos confesar, reconocer, porque para que un problema se solucione, yo tengo que reconocer que existe el problema. Si no, difícilmente se va a resolver. Si tú no aceptas, si tú no reconoces que vives en pecado, jamás vas a salir del pecado. Por eso es un acto de reconocimiento primero, reconocer, confesar nuestro pecado, pero no a ningún hombre. A Dios, reconocerle a Dios, Señor, soy pecador y quiero dejar el pecado. Y Dios te va a capacitar porque cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque sabía que Dios le capacitaba también para vencer el pecado. Si tú necesitas ese esfuerzo, di lo que dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y voy a vencer el pecado porque tengo las fuerzas que me capacitan para hacerlo. No tienes excusa. Estás capacitado por Dios y por el Espíritu Santo si has nacido de nuevo para dejar de pecar. Como he dicho, estoy terminando. Recuerda
Y te dejo con esto, el camino espacioso es, digamos, agradable ahora, pero su fin es la muerte espiritual, la condenación eterna. El camino estrecho es difícil ahora, pero su fin es gloria eterna en Cristo Jesús. Por eso debemos escoger la vida. Debemos escoger a Cristo, que es la vida. Yo he venido para daros vida. Mi propia vida quiero daros. Una vida plena, una vida abundante, un anticipo de la vida eterna. Aquí he venido ahora para que tengáis vida. Por eso debes escoger la vida. Debemos escoger la bendición que nos produce la salvación y no la maldición que nos produce el pecado y la consecuencia que es la vida eterna. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y la semana que viene vamos a estudiar un tema de suma importancia que quiero que presten mucha atención porque por ahí se escucha, se dice, se habla de que no hace falta reunirse, que no necesitamos reunirnos, que podemos seguir a Cristo desde casa. Eso es una falacia, eso es una gran mentira. Una de las condiciones y mandamientos de Dios para poder vivir la vida plena y abundante que Dios desea que vivamos es la obligación de congregarnos. Pero lo vamos a desarrollar profundamente la semana que viene. Que Dios les bendiga. Amén.